Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 13 de octubre del año 2021. 3-1 otra vez, 3 en el estudio, una voz desde exteriores. Saludo justamente a quien está afuera, a quien está en su casa, Gloria Robaina. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Y ahora saludo a quienes están acá. Patricia González, buen día. A ver, ¿te escuché o no te escuché? ¿O es mi auricular? ¿Te escuché? Hola. Hola, Ahora buen día. Sí. Perfecto, Patricia, buen día. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano. Y Juan Pedro Mir, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Buenos días. Vamos a nuestro primer tema. De discusión de la reforma de la seguridad social sigue adelante. La semana pasada, los representantes oficialistas en la comisión de expertos presentaron un documento con recomendaciones que ahora va a discutirse con los demás integrantes del grupo. Desde la izquierda ya han aparecido algunas voces críticas. Por ejemplo, el ex ministro de Trabajo Ernesto Murro dijo: está bravo. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre este asunto y afirmó que se procederá sin tener en cuenta costos políticos. Si un gobernante mide costos políticos cuando hay algo necesario, es muy egoísta, ¿no? Es muy egoísta. Además, todos tenemos claro, insisto, cuando nosotros estamos en la oposición, los que eran gobierno decían que había que reformar la seguridad social. Quizá entendieron que no tenían o la voluntad o las ganas o simplemente no llegaron a una fórmula. Nosotros entendemos, por los chiquilines que andaban acá, que le tenemos que dejar un sistema que funcione. A partir de ese planteo, les pregunto a ustedes, integrantes de la mesa, ¿debe aprobarse por consenso la reforma de la seguridad social? ¿Qué riesgos puede haber si sale de otro modo, si sale por mayoría? ¿Quién empieza, Agustín? Yo arranco. La respuesta corta creo que es no. Creo que lo deseable tiene todas las características este tema, este problema, para que lo deseable y haya muchas virtudes de que este tema pueda salir por consenso. Es un tema que es un problema no de este gobierno, sino del gobierno pasado y de los próximos, un problema grande que tiene el país, que la solución no va a tener ninguna de las soluciones que están discutiendo va a tener ningún retorno, ninguna mejora para las finanzas públicas, ni para nada que se le parezca en este periodo de gobierno, y que a la vez necesariamente tiene un costo político importante. Digamos, las ganancias están muy diluidas en el tiempo y nadie sabe quién las va a capitalizar, y los costos políticos tienen cosas impopulares muy claras. En ese sentido, una cosa madura que podría pasar es que, bueno, que el tema quede por fuera de discusión de política partidaria, que se busque una fórmula de consenso y que todos los partidos resuelvan poner su capital político, resuelvan comprometerse con la reforma, decir, esto es un tema del país, vamos a embarcarnos todos, busquemos una fórmula en la que todos nos sintamos cómodos, todos tienen cosas para ganar y para perder, cosas para dar y para cerrar, electores para defender y algunos para sacarle beneficios. Y en ese sentido sería lo deseable. Claramente, creo que el Consejo General puede ser deseable, pero no puede ser una cosa que tranque. Y si eso no es así, como por las palabras de Murro, que creo que Murro no debería estar del lado técnico discutiendo, debería estar del lado político. Murro sabe de este tema mucho, estuvo muchos años en el BPS, pero claramente está poniendo una mirada política y está empezando a confrontar desde el día uno, desde el día uno que empezó, desde la discusión del diagnóstico en la comisión. Él tiene una posición política, una decisión política de confrontar con esto. Me parece que como eso no va a pasar, bueno, en ese caso el gobierno, la coalición de gobierno, si quiere procesar esto y quiere dejar este tema más o menos resuelto para el país, tendrá que poner su capital político en juego y sacarlo adelante. No es dramático mientras se haga con cierta madurez. Creo que hay una intermedia entre la confrontación irresponsable y el consenso, que es, bueno, una confrontación controlada, donde puedan haber una coalición que lo proponga, una oposición que no lo vote, pero con una confrontación controlada. Si se sale de ahí, creo que no es bueno para el país. Juan Pedro. No, acá es lo deseable y lo posible, ¿no? Sería interesante, que el sistema político esté a la altura del tema, que es un tema que nos hipoteca la renta estatal, las rentas públicas de aquí en adelante. Entonces, es fundamental
partir de un análisis común, que creo que el sistema político lo tiene y los cientistas sociales lo tienen, y todos los actores sociales vemos que el sistema, por ejemplo, el sistema de prestaciones sociales en Uruguay es mucho más injusto en las prestaciones hacia niños y hacia jóvenes que hacia los adultos mayores. Entonces, se ve en los índices de pobreza. Mientras la pobreza en los adultos mayores no llega a los 2 dígitos, la pobreza en los niños está hoy llegando al 20 y pico % y creciendo. Entonces creo que parte de las políticas, incluso activas de género, parte de ese gasto social, porque ¿de dónde sale el dinero? Sale de los fondos públicos. Entonces, esto es una discusión por la renta, y es una discusión ideológica y humana. Quien se siente sensibilizado con los actores políticos, como en su momento fueron el general Sedegni, que fueron en su momento nada más y nada menos que actores como el contador Daniel Astori, que vieron el problema más allá de la curva, incluso en la reforma del 94. El tema es hacia adentro de los sectores de izquierda si son capaces hoy por hoy de ver más allá de la curva y de ver que esta estructura, no me quiero pelear con Murro, pero me dolió el discurso de Murro. Porque fue un discurso de barricada, es un discurso tribunero. Por supuesto que que hay jubilaciones que van a cobrar menos. Pero hoy sabemos todos que un jubilado bancario o un jubilado notarial, el Estado le transfiere mucho más dinero que a un jubilado que apenas pudo terminar sus aportes en la Caja de Previsión Social porque se jubiló de portero de edificio. Entonces, esa estructura de atender a el Uruguay votante, adultocéntrico, ojalá que el sistema político se corra de ahí y entienda que esta reforma se merece. Con algunos cambios que creo que el sistema que hay que hacerle a la propuesta que presentó la mayoría de la comisión, que subir la renta básica, atender que incluso yo redoblo la apuesta, creo que esta lógica de aumentar por índice medio de salarios, que fue votado constitucionalmente, que en el mundo no lo entienden. No se entiende cómo una jubilación de 150.000 pesos aumenta inmediatamente por índice medio de salarios lo mismo que una jubilación de 20.000 pesos. Y eso lo votamos nosotros. Entonces, vamos a pensar en la discusión a mediano plazo. Y ojalá, confío en un sistema político, la salida no puede ser el modelo de la kirchnerista, que le metió las manos a la renta jubilatoria para pagar deudas. La salida no puede ser el modelo bolsonarista, que es la privatización absoluta. Creo que el modelo ballista, un modelo de un Estado protector, garante, va por ese lado y ojalá que podamos avanzar en ese sentido. ¿Voy? Qué buena discusión. Creo que hay un punto interesante en lo que se plantea, que es un debate de largo plazo, o sea, es un problema de largo plazo y en general cuando tenemos que resolver, ¿no? Cuando un sistema político tiene que resolver un problema que no tiene tiempo, ¿no? Que es histórico, ¿no? Porque Agustín decía de los últimos 20 años. Bueno, en realidad la discusión de la seguridad social es una discusión que está instalada siempre en los estados y que hay momentos donde empieza a ser tenso, ¿no? Creo que los últimos 10 años se empezó a hacer un tema de tensión donde se entiende que hay que resolverlo. Yo no creo que no se haya hecho por no pagar el costo político, además que no venga a decirme el presidente de la calle Pou que no le importan los costos políticos. O sea, me parece un disparate que lo diga y me parece falso. Creo que está bien medir costos políticos. Eso no quiere decir que uno no haga las cosas que tiene que hacer, ¿no? Son cosas distintas. Creo que hay una discusión sobre una matriz de protección social de las más importantes, que ahora Juan Pedro lo traía, y la discusión es si concentra o redistribuye. Entonces, volvemos a la discusión que tenemos con Agustín históricamente, con su enojo con la política de los partidos. Está bien que la política de los partidos ponga arriba de la mesa lecturas sobre eso. Creo que las lecturas son buenas y son sanas, sobre todo en un tema que a la gente le implica demasiado y que la traducción política es importante, ¿no? Eso nos va a implicar a todos. Está nuestro proyecto de vida está comprometido por esto. Yo no sé si somos del todo conscientes de eso, pero compromete los proyectos de vida de las personas. Yo leía la columna de Agustín y me quedé pensando mucho en lo que plantea sobre ellos y nosotros. ¿Columna de Agustín? Agustín escribió en El País. El viernes en El País. Aclaremos, por eso, sí, aclaremos bien. Para los oyentes. Bien. Que hace un análisis además del sistema político y de los consensos sobre el sistema político. Y me parece que es una tendencia muy de centro, que está bien. En una discusión de largo plazo tendrías que tener un movimiento del sistema político al centro, sí, pero hay que discutir.
Porque si no está la posibilidad de discutir, y si que eso a mí un poco siempre me enoja, cuando alguien discute y pone arriba de la mesa un tema que no está arriba de la mesa, sos acusado de que querés quebrar el consenso del sistema, entonces cómo se construyen las tensiones creativas en las discusiones para poder decir, bueno, acá hay un montón de problemas que hay que resolver y se están poniendo arriba de la mesa. ¿Quiénes son ellos y quiénes son nosotros? Bueno, ahí también hay una discusión que estaría buena dar sobre qué es lo que quiénes yo creo que tienen que beneficiarse de eso. Creo que las niñeces, sin duda. Creo que hay una discusión de género que no se está dando ni desde el equipo de expertos. Sé que sí, que algunos están poniendo el tema arriba de la mesa, pero el sistema político no está tomando esa discusión. Bienvenidos a un sistema político que no le importa mucho el debate de género y que en general no es un tema que vende, pero ahí hay una discusión súper importante. Las mujeres viven más, las mujeres se empobrecen más, los tipos de trabajo a los que acceden las mujeres tienen mucho más dificultades para el acceso a las jubilaciones, entonces el empobrecimiento de las mujeres viejas es un dato de la realidad, y eso hay que poder ponerlo en discusión, ¿no? Que en general es una discusión que no sé si entra en el ellos y nosotros, no sé a quién le entra. Creo que no se la compra nadie mucho esa discusión. Está puesta arriba de la mesa como parte de una pincelada, pero no es un punto. Y lo último que digo para empezar es que lo que sí hay que discutir es la unificación de las cajas. Y creo que eso es lo que el gobierno no quiere discutir del todo. Creo que hay que discutir la caja militar, nuevamente. Creo que hay que poder plantear arriba de la mesa que hay una serie de injusticias enormes en la distribución de las cajas, y quiero ver si el presidente, dispuesto a pagar los costos políticos, ¿no? Como plantea que va a pagar los costos políticos que esto implique, va a poder poner arriba de la mesa las desigualdades enormes que se plantea entre la caja militar, entre las cajas profesionales y entre la caja común y silvestre, que en este momento hay una red de privilegios sostenidas que implican, por También supuesto, a la alianza política. También la bancaria. También la bancaria. Pero la de la caja militar le implica la alianza política del presidente. Quiero ver si el presidente va a poner en juego, porque está dispuesto a no pagar ningún costo político, va a poner en juego su alianza electoral con Cabildo Abierto para discutir la reforma a la caja militar. En el documento que elaboraron los técnicos oficialistas en la Comisión de Reforma de la Seguridad Social está previsto ir a la convergencia de los distintos sistemas. Ir hacia una convergencia. Claro, pero tiene que pasar por una transición. Hay un momento de una serie de años en los que tiene que haber una transición, pero está planteado. Ahora, después nos enteraremos de los detalles, pero se habla de eso, ¿no? Obviamente con puntos sensibles como qué pasa con los policías ejecutivos, qué pasa con los soldados que están efectivamente afectados a tareas de combate, digamos, ¿no? Como que considera aparte esas dos categorías. Pero bueno, ya volveremos. ¿Escuchamos a Gloria ahora? Bueno, en primer lugar, me parece bien lo que plantea Patricia de que la visión específica de las mujeres en este tema está poquitamente incorporado, por decirlo de manera suave. Creo que no son solo las mujeres viejas las que están empobrecidas, esto tiene que ver con lo que decía Juan Pedro también. Hoy un importante número de mujeres jóvenes y con hijos pequeños son las que componen las bolsas de población más desprotegida y con menos recursos. Entonces, en ese sentido, digo, hay ahí una perspectiva específica que, bueno, habría que ver desde dónde y cómo se puede abordar mejor. Yo creo que este tema evidentemente es uno de los temas estructurales del país, y ya no por lo que significan, yo creo, digo, hoy salen a luz, a mí una cosa que me irrita bastante es que salen a luz las diferencias de las cajas, ¿no? Esta cuestión de que la caja bancaria, la militar, sus especialidades, como si el sistema previsional se hubiera ido formando en función de intereses de grupos corporativos que lograron beneficios específicos para cada uno. Entonces, este es un tema estructural. Hay ahí una gran injusticia en cómo están estructuradas los distintos sistemas previsionales. Creo que evidentemente si pensamos si esto tiene que ser un tema de acuerdos, ni que hablar. No sé de consensos, pero por lo menos de acuerdos, ni que hablar, digo. Pero nuestra idiosincrasia, digo, está acostumbrada a acordar cuando las papas queman, digo, y estoy pensando en la concertación para salir de la dictadura, estoy pensando en la crisis del 2002, cuando se lograron aunar
todas las fuerzas políticas. Bueno, este debería ser uno de esos temas. Creo que ya Murro la embarró, o sea, creo como Agustín que no debería estar ahí. Creo que su discurso fue un discurso político, que no debemos olvidar que los periodos de Munro fueron los periodos en los que más jubilaciones por adelantadas se dieron, más pensiones por discapacidad se dieron. Alguien comentaba en su momento que si se midiera la discapacidad de la población de Uruguay por las pensiones o las jubilaciones por discapacidad que se dieron en ese periodo, habría muchísimos más discapacitados en la población general. O sea, lo veríamos por la calle. Entonces, en ese sentido, digo, Munro no tiene estatura, me parece, por lo menos técnica, como para opinar, pues yo creo que es un tema que es específicamente técnico y luego habrá que tomar las medidas políticas que correspondan. Entonces, creo que el país podría perfectamente, digo, con grandeza de espíritu, llegar a una propuesta que pudiera ser acordada por todas las partes. Creo que no, el país hoy no está en el clima para lograr, digo, porque ni las papas queman, ni hay como demasiada voluntad política de llegar a acuerdos en estas cosas. Y además del problema estructural, yo lo que digo, la gravedad de esto con lo que está haciendo hoy la conformación de nuestra población. Nada más que el bajo número de nacimientos, o sea, ya lo del recambio generacional está planteando un tema de población que sí tendrá que ver con esto y que también me parece que es una cuestión que la tenemos que abordar desde ese punto de vista, ¿no? Por otra parte, el artículo de Agustín me gustó mucho. Creo que las tres cosas que le hice ponerse de acuerdo en el aumento de la edad jubilatoria, el homologar las cajas en lo que son los beneficios, y había una tercera línea más, digo, como que tendrían que ser esos tres temas de acuerdos nacionales. Sí, yo me pregunto a propósito de esto, de cómo se va a aprobar, llegado el caso de la reforma de la seguridad social, me pregunto si en el sistema político se están considerando todas las dimensiones que en realidad hay que incorporar cuando se piensa en una reforma de la seguridad social, ¿no? Yo tengo la sensación de que buena parte de los dirigentes están pendientes de algunos aspectos, más o menos conocidos, ¿no? Por ejemplo, esto de la desigualdad entre cajas, por ejemplo, bueno, el déficit creciente que se ha ido acumulando. Pero hay factores de otro tipo que están en juego, que tienen que ver con nuevas tendencias, que me da la sensación de que no se están reflexionando, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada tanto aparece el debate de qué va a pasar en materia de puestos de trabajo por el avance de la automatización, la robotización, la tecnología, ¿no? Va a haber menos gente trabajando, pronostican algunos. Es discutible eso, ¿no? Pero está ese debate. Va a haber menos gente con trabajo y entonces ¿qué va a pasar con los aportes a la seguridad social? Pero es una discusión que hay que dar. Y después están las otras que tienen que ver con el avance de la medicina y de la ciencia, ¿no? Está claro que la edad media en la sociedad está aumentando, la esperanza de vida está aumentando de manera muy considerable, está aumentando la calidad de vida. La tercera edad ya no es lo que era la tercera edad hace unos años, ya se empieza a hablar de una cuarta edad. Está claro que a partir de los 60, 60 y pico, hoy hay cantidad de gente en perfectas condiciones de desarrollar todo tipo de actividades, en especial también eventualmente de trabajar, de seguir aportándole a la sociedad. El sector de los nuevos viejos va a ser un sector dinámico, un sector que mueva la economía a su vez. En fin, todo eso, esas tendencias, descubrimientos en los que se está trabajando y que llevan a algunos a soñar en la posibilidad de que se pueda empezar a bajar el envejecimiento. O sea que llegado a un punto del envejecimiento sea posible empezar a retroceder. De eso se está hablando en algunas investigaciones que están en curso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de factores se están teniendo en cuenta cuando se habla de esta reforma o estamos simplemente con el déficit de acá y la caja de allá? Pregunto, ¿no? Me encanta esta discusión. Dale, Agustín, si querés. Porque yo creo que sí, a ver, claramente, no es lo que disparó la discusión, ¿no? No estamos discutiendo una reforma de la seguridad social
por esos temas que Emiliano comenta. La estamos discutiendo. Pero esos temas se nos van a venir arriba y van a impactar Son en parte. la seguridad Lo social. lo que dispara es una insostenibilidad de las finanzas públicas y la presión que ha puesto las finanzas públicas del 12 y pico % del PBI que ponemos en la seguridad social, y que eso, si no hacemos nada, va a aumentar. Claro, cuando nos sentamos a discutir tenemos que ver más cosas como las que vos comentás. Creo que Rodolfo Saldain, en el libro que publicó antes, abarca muchas de las cosas. Es un tipo que Efectivamente, ahí están varias de estas líneas marcadas, ¿no? le pone esas cosas a la visión. Se ha recibido a muchísima gente, se han incorporado muchísimas variables en la discusión que no estaban en el pensamiento original de lo que buscamos con esta reforma. Claramente, después la discusión pasa por estas cosas sensibles, ¿no? Pasa por estas cosas, y como yo comparto una cosa que decía Patricia, toca mucho el desarrollo vital de las personas. Son cosas extremadamente sensibles. ¿A qué edad me da por jubilar? Pero sí, creo que el desafío es que lograr que la discusión trascienda. Una de las cosas que sé que la Comisión la ha discutido y que uno ve en las tendencias mundiales es la variable binaria trabajo o no trabajo. También es parte de lo que está en discusión. Lo razonable y lo esperable es que una persona, a medida que vaya avanzando, pueda trabajar menos horas, pero que todo el conocimiento, todo el valor que la persona tiene para la sociedad, para la empresa, para la organización en la que esté, no se pierda de un día para el otro porque se va, bueno, ya está, apagamos el chip y ahora viene uno nuevo. Terminar con muchas lógicas como muy binarias, muy duales, creo que es parte del desafío. Y eso está. Yo digo una cosita más que me parece importante, que creo que está soslayando todo esto, ¿no? Es en dónde queremos. La seguridad social son deficitarias en todo el mundo. Y el Estado tiene que poner plata en todo el mundo. El sistema de seguridad social en general, y creo que eso no está en discusión de que esto se sostenga solo. ¿Dónde queremos, dónde nos parece hoy en día el Estado pone plata? En las jubilaciones más bajas, pero también en las medias, también en jubilaciones de privilegio, que están subsidiadas de las cajas y algunas que no son de las cajas. Casi muy buena parte de los jubilados de este país tiene al final el subsidio. ¿Dónde concentramos los recursos del Estado que no son los aportes de los trabajadores? Para mí es evidente que el corazón de la reforma tiene que ser que a la larga, gradualmente, tratando de ser lo menos traumático posible, tenemos que concentrar mucho eso más en los niños, en las mujeres. Que pague más el que tiene más. En los hogares, ¿cómo? Que pague más el que tiene más. Que pague más el que tiene más. Sí, también, no estoy en contra de eso, pero Marlene no es el foco de este punto concreto para mí. Y implica que también que todos los partidos, Patricia decía muy bien lo de la caja militar, yo creo que tiene que ser parte de la reforma sin duda, la caja militar, pero también la caja bancaria, que es que lo han protegido el Frente Amplio, ha hecho una reforma que es regresiva y que protege también jubilaciones de privilegio. Todos tienen cosas para dar, todos tienen que entregar algo. Y lo que puede pasar con la caja militar, que tanto le preocupa a Patricia, con buenos motivos, creo que en la medida que la postura del Frente Amplio sea esta de Murro, sea esta, confrontar de una, yo ya tengo decidido que estoy en contra, voy a ver por qué, pero yo, en el diagnóstico yo ya estaba en contra, esa es la postura de Murro en este tema. Bueno, obviamente, si el Frente Amplio toma esa postura, Cabildo Abierto se queda con la llave. Cabildo Abierto se queda con la llave. Y si se queda con la llave. La culpa de que Cabildo Abierto no es del Frente Amplio, disculpame. El acuerdo de Cabildo Abierto es el gobierno. Social, ahora la culpa de que Cabildo Abierto se quede con la llave la tiene el Frente Amplio. No me cambien palabras. No me cambien palabras. Yo lo que estoy diciendo es que esta reforma de la seguridad social va a salir. El gobierno está comprometido o va a intentar de que salga. Si no sale por consenso y queda solo en manos de la coalición, obviamente cualquiera de los tres partidos tiene la llave de que salga o que no salga. Y obviamente Cabildo Abierto tiene un interés muy específico en esto por el vínculo que tiene con los militares. Entonces, creo que parte de esto, probablemente, para algunas personas puede ser mucho más cómodo que esto salga solo con voto del gobierno, que proteja a los militares y quedarse enfrente tirando piedras, y va a ser una política mucho más cómoda. No, creo que hay mucho margen para consenso. Hay mucho acuerdo para consenso. Lo que planteaba Patricia, la perspectiva de género, es un tema que racionalmente no admite discusión. Y políticamente no admite discusión. El atender, la pobreza tiene cara de niño y tiene cara de mujer. Y las desigualdades de género y las desigualdades territoriales son temas a atender específicamente. Las jubilaciones rurales, son temas a atender que tienen que ver, y creo que ahí hay amplio margen para el consenso. El tema que nosotros, en el caso de los que tenemos 50 años, vamos a tener que aplazar nuestra jubilación, y que aquel mundo que nos jubilamos a los 55, 60 años murió, también es un tema. Aplazar la edad de jubilatoria y que cada vez vamos a trabajar más y diferente, como planteaba Emiliano, también es un tema de consenso. Que tendría que desarrollarse, por ejemplo, niveles de tasas de retorno que combinen
la solidaridad intergeneracional con el ahorro sostenido al cual se debe educar desde chico. Una de las cosas que le falta a este proyecto y que sería interesante que se pusiera es cómo educar desde jóvenes a los muchachos nuestros para, entre otras cosas, que sepan que el aportar o no aportar depende y hace efectivo su jubilación y su proyecto de vida. Hay márgenes para acuerdo. Como planteaba Agustín, el tema de trasladar, de que haya un gasto activo, es un tema que nadie hoy discute, nadie habla de una reforma a la chilena. No está planteado eso. Entonces yo creo que hay un margen para acción y va a depender de la elevación de los líderes políticos. Si vamos por el lado, disculpen la expresión, bestia, donde, bueno, llega un momento, rompamos todo, o podemos tejer, tomando las mejores tradiciones nacionales, podemos tejer un marco de acción en cuarto de los consensos. Gloria. Pienso exactamente igual que Juan Pedro. Creo que es un momento de desafío único para el esquema político, para los partidos políticos, y que de verdad me parece que es un tema que no se puede soslayar solo con la perspectiva desde mi chacrita política. O sea que si lo dejamos en ese marco, imposible ningún tipo de acuerdo. Y por eso comparto 100% lo que dice Juan Pedro. Creo que hay temas, hay elementos, hay posibilidades de llegar a acuerdos, y todo va a depender de la voluntad de los actores. Y en ese sentido, un elemento, no nos olvidemos aquí la fuerza sindical, que es la que más va. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con la LUC, y aquí se plantea un escenario que puede ser peor que lo que pasa con la LUC. Entonces, si ese va a ser el plano, el escenario en el cual se va a discutir esta cuestión, creo que no habría que entrar ni siquiera en esa, y ahí sí, me parece, y concuerdo con el presidente de la República, que si el clima va a ser ese, bueno, desde el gobierno hay que tomar decisiones, los gobiernos toman decisiones, lo han hecho todos los que han llegado al gobierno, de los partidos que sean, y bueno, habrá que seguir para adelante, porque que es un tema de reforma está clarísimo. Acá, ahí sí es un elemento de absoluto acuerdo entre todos. Hay que cambiar y hay que modificar un montón de cosas. Dice Agustín fuera de micrófono, es muy grande el tema, difícil de abordarlo en estos pocos minutos. Sí, claro, pero yo quiero agrandarlo más todavía. Por eso tiré esas otras puntas y otras que agregan oyentes, porque yo creo que están faltando ángulos de debate. Miren esto que dice este mensaje. María, del Parque Rodó. Tengo 58 años. Me quedé sin trabajo a los 52. Nunca más conseguí una entrevista laboral. Hablo 6 idiomas. Fui gerente de grandes empresas. Mi hijastra es licenciada en recursos humanos y me dice que nadie contrata a alguien de mi edad. Yo no me quiero jubilar, pero quiero ser válida para competir por un trabajo. Soy joven y activa como para jubilarme. Y vieja para una oferta laboral. Que la sociedad se decida. Entre las que a los 45 y 60, la sociedad no nos da una oportunidad laboral. Miren qué brete Miren qué encierro En fin, lo dejo para seguir discutiendo otro día. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir. Nos acompaña en el estudio esta semana la obra de Eduardo Cardoso con Z, que es uno de los ejemplos de autores que han pasado por este ciclo ya con una trayectoria, con un nombre consolidado. Un detalle interesante es que en estos días se está exponiendo en Galería Sur, en La Barra, en Maldonado. Tengo acá el catálogo precioso de esa muestra, donde la presentación está a cargo de Ana Inés Larreborges, y ella cuenta lo siguiente. El taller de Eduardo Cardoso, aunque a menos de 2 cuadras de la avenida 18 de Julio, está en una zona tranquila del Cordón. Ocupa una de esas casas de principios de la década del 30, comunes en el barrio, con su fachada de revoque gris, techos altos y postigos verticales. La conocí hace unos años, cuando Cardoso estaba dedicado a las telas de grandes dimensiones, intervenidas, pintadas y cosidas por él, como la que cuelga ahora en el cuadro.
Entonces su pintura avanzaba sobre cada tramo del taller hasta invadir todos los ambientes. En su caso no se trata solo de un efecto de acumulación de obra, sino de una actitud y de una forma de relacionarse con el espacio. Las paredes lastimadas dejaban ver, en capas superpuestas, los colores ingenuos de época, verdes pastel, rosas y un celeste claro que se confunden con la paleta serena del artista, porque también las paredes fueron lienzo. Volví ahora, la inocencia perdida, sabiendo que tendría que escribir. Tomé algunas fotografías de la nueva serie en las que es difícil discernir dónde acaba la pintura y dónde comienza el taller. En las fotos, el retrato de la silla con esterilla está próximo a la silla que fue su modelo, y la biblioteca pintada se continúa en la biblioteca original de un modo extraño. La densidad material de la pintura de Eduardo Cardoso inesperadamente disuelve los límites entre realidad y ficción. Sí, si ustedes han observado las fotos que pusimos en Instagram o las que mostramos en la emisión en video, se darán cuenta que refieren a eso, al taller de Eduardo Cardoso. ¿Cómo es eso de la mezcla entre su arte y lo físico del entorno? Será buen tema para charlarlo hoy. Me imagino que estará previsto por Fernando Medina. Fernando lo recibe 12:30 en La Conversación acá en Radio Mundo.